Amados hermanos ministros, diáconos y colaboradores, Iglesia en general, paso a vosotros, hermanos. Te invito a que se siente, hermano. Damos gracias a Dios por la vida que nos da, pero damos gracias a Dios también por la oportunidad de este día, como le conocemos, el día séptimo. No es cualquier día, es un día especial, hermanos. Y si a veces el humano en lo secular pues ha fijado sus ojos en ciertos aspectos, se desvive, da lo mejor de sí, su fuerza, su tiempo, incluso en lo económico. Nosotros no cesamos de bendecir el nombre de Dios porque aún sin pedir todo esto, de su grande voluntad ha venido. Y esta es la razón porque entonces comprendemos la importancia, hermanos, de lo que Dios nos ha llamado y de lo que Dios quiere para nosotros. Pero en algún momento hay que volver a repetir, como dice Deuteronomio o Deuteronomios, repetirlo ¿a quién? A los hijos. Decimos, estamos de paso, los que ya tenemos cierta edad. Y lo más hermoso, hermanos, de una familia, lo más hermoso de una generación, es dejarle todo lo bueno a nuestros hijos, a la descendencia. E incluso podemos ver así, hermanos, si el hijo es bien portado en la familia, decimos que el padre ha dado una buena educación. Y si el hijo es mal portado, se lo atribuimos a los padres. A veces pasa así en las congregaciones, hermanos, de la Iglesia de Dios, porque así dice la palabra: tal es el sacerdote y tal es el pueblo. A veces en las congregaciones pues se tiene que hablar la palabra de Dios, se tiene que enseñar. El siervo de Dios tiene que ser constante en esto, en recordar, en transmitir, en volver a recordar, en volver a transmitir, porque esto viene de Dios. Y para esto también sabemos que fuimos constituidos, fuimos puestos por Dios con este propósito. Y esta observancia que tenemos los siervos de Dios es preocupante, porque pasan los días, pasan los años, y miramos cómo muchos sectores de la Iglesia de Dios, por ejemplo, o que han sido de la Iglesia de Dios, pues han adoptado formas que no están en la Escritura. Y esto se va dando a veces con algo insignificante, poco a poco, y cuando veamos, pues ciertas formas de la Iglesia en la doctrinal, en las enseñanzas, se van perdiendo, y con el paso del tiempo ya dejan de ser, hermanos, y ya lo vamos mirando como algo normal en nuestra vida. Y este es el deseo entonces del ministerio de la Iglesia, porque dice la palabra de Dios. Vamos a verla, vamos a poner nuestros ojos en la palabra de Dios, en Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 1 y versículo 1. Lo vamos encontrando. Le doy lectura, hermano, en lo que usted lo va encontrando. Si ya lo tiene, me sigue con la vista. Dice de esta forma: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cuales deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Luego dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Bueno, y si miramos en la Escritura, vamos a ver, por ejemplo, Pedro, que algunos tienen como tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo? Porque siempre mencionamos del Padre y del Hijo, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra a recompensar, a dar una corona de vida, a pagar al hombre, al humano, y venir por una iglesia como pura, sin mancha, que guarden todos los mandamientos que están en la profecía,
No solamente los 10 mandamientos que vemos en la Escritura, todos los mandamientos que están en la profecía, hermanos. Y entonces, ¿qué pasaría, hermanos? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si hoy viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Si hoy se cumpliera esa profecía que tanto esperamos, porque dice la palabra de Dios que unos ya descansan y otros todavía vivirán. ¿Qué pasará, hermanos, si esta noche viniera el Señor Jesucristo? Nuestras obras, lo que hemos aprendido, lo que hasta el día de hoy conservamos, ¿nos alcanzaría para alcanzar el reino o no? Este es un autoanálisis que cada uno de nosotros deberíamos hacer, porque a veces, hermanos, dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, se pasa el tiempo y como que sobra tiempo para muchas cosas. Y es que el humano, de antemano, hermanos, el ser humano siempre deja todo para lo último. Y ese es un grave error. Hermanos, dice la palabra de Dios, ya le hemos leído, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Y esto quedó instituido y esto quedó para nosotros. Hoy ya no está Juan, voy a decirlo así. Hoy ya no está nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe de los pastores y el maestro de los maestros. Hoy estamos nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, cada pastor, cada ministro, cada diácono en su congregación tiene esta misma encomienda del mensaje de la palabra que el Padre Eterno dio desde un principio. ¿Para qué? Para salvación de su pueblo. Para que su pueblo, hermano, sea bienaventurado, no tan solo que lea, no tan solo que oiga, porque acuérdese de algo bien importante, que no de los oidores es el reino de los cielos, sino ¿de quién? De los hacedores, los que guardan, los que hacen, los que cuidan, hermanos, estas palabras que son fieles, porque el tiempo está muy cerca. Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Amén. ¿Sí se da cuenta, hermano? Una edificación, un templo bien coordinado. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se logra esto? Hermano, ¿recuerda usted en el tiempo de los jueces? Y en otros tiempos dice la Escritura que cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Y qué es esto? Porque veíamos en Revelaciones, en el capítulo 1, versículo 1, que hay un orden constituido, y ese orden no se ha perdido. Si nos vamos, por ejemplo, a Corintios, donde habla, por ejemplo, del velo de la mujer, pero dice, quiero que sepan que la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón, Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios el Padre. No nos podemos salir de ese orden, hermanos. Y esto de las autoridades, eso del orden, también requiere una responsabilidad, porque cuando Cristo venga, cada pastor de la congregación, de diferentes congregaciones de la iglesia de Dios, van a dar cuentas a su Señor de su trabajo, de su mayordomía, de su liderazgo, de lo que hizo. Y entonces, hermano, ¿cómo es esto entonces? ¿Cómo es esto para nosotros, amados pastores, hermanos diáconos? Porque si vemos, por ejemplo, en Números 16, había ya unos varones, unos jóvenes, que disputaban con Moisés, ¿se acuerdan? ¿Y qué decían aquellos varones? ¿Por qué solo ustedes? Se referían a Moisés y a Aarón, ¿no? ¿Por qué solo ustedes? Si nosotros también somos príncipes de la tribu de Leví. ¿Y quién más? De Rubén, ¿no? Y ahí estaban. Se mencionan 3.
¿Y qué dijo Moisés? ¿Qué sugirió Moisés? ¿Qué dijo Dios? Y es que entonces entendemos que los tiempos de Dios son perfectos. Y entendemos que la voluntad de Dios también es perfecta, hermanos. No se trata en algún momento solamente de querer. No se trata en algún momento solo de saber, porque es lo que está diciendo también parte de ello Efesios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Son nuestras bases, hermanos, son nuestras formas. Pero en la enseñanza que Dios nos da hay un orden. Tiene que haber alguien que dirija. Tiene que haber alguien que enseñe. Alguien podría saber la profecía. Alguien podría saber el texto, el capítulo. Pero Dios en sus tiempos perfectos pone al responsable y pone al que ha de manifestar en su tiempo la palabra de Dios. Y así tiene que ser. Y será siempre porque así lo tiene instituido el Señor. Hermanos, fíjese, porque dice luego el versículo 21 que leímos, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Y es que aunque de alguna manera nos esforzamos en la carne, pero entendemos que el Espíritu de Dios nos guía en todo momento, nos va a fortalecer, nos va a llevar y nos va a dar los medios suficientes para que su iglesia permanezca hasta la venida del Señor Jesucristo. Necesitamos entonces arraigarnos en los fundamentos que el Señor nos ha dejado, hermanos, en los fundamentos que son perfectos porque Dios ha instituido, pero también en este tiempo, con sus ministros, con los pastores que Dios ha instituido para la obra. Para un trabajo, ¿cómo sería? Un trabajo no decadente, hermanos, en la congregación, hermanos diáconos que van creciendo, no un trabajo decadente, no un trabajo mezquino, no un trabajo a medias, sino un trabajo excelente. El apóstol Pablo lo dijo, estirándonos todavía hacia el frente, todavía más, hermanos, todavía más, porque eso nos lo va a demandar el Señor cuando Él venga. Pero entonces, nosotros comprendemos que de este beneficio, hermanos, que Dios da a su iglesia, es porque Dios quiere que cuando su Hijo amado venga a la tierra, todavía su pueblo esté haciendo esto. Hermanos, dejo este mensaje. Yo estoy agradecido por estar entre ustedes y lo estaré siempre. El que Dios permita viajar, el que Dios ponga los recursos. Y esto nos llena de alegría. Pero mire, en las enseñanzas de antaño, siempre ha habido esto, la disciplina en la iglesia de Dios. Y esto se tiene que decir, se tiene que hablar y enseñar siempre por los siervos de Dios. Porque hoy los siervos de Dios, hermanos, hoy dan una enseñanza muy liviana. El ministro, el pastor, no quiere hablarle a la congregación como tiene que hablarle porque tiene miedo que se vayan. Prefiere un grupo consistente, un grupo numeroso, pero que estén todos contentos ahí, hermanos. Y no quieren hablar verdad. No quieren decir las cosas como son. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, del velo en la mujer? ¿En qué momento se utiliza el velo? Para orar y profetizar. Cuando se ora y se profetiza. ¿Se debe conservar esto en la iglesia, hermanos, sí o no? Se debe utilizar. ¿Cómo deben estar los niños en el culto, por ejemplo? Quietecitos, atentos. El hermano en la alabanza, el hermano en la prédica. ¿Cómo debe estar? Quietecito, atento, aprendiendo. Creo que el hermano, ya cuando decía esto, con su libreta apuntando, el hermano, repasando en casa. No, hermanos, hoy en las congregaciones, ahí vemos ahí fotos, tomando fotos en la congregación, tomándose, ¿cómo se llaman las selfies, las comidas? Hermanos, esto no es lo que venimos a hacer en el culto al Señor, y nunca será lo que vamos a hacer en el culto al Señor, porque mire, en todos los aspectos de la vida hay un orden, y si Dios nos ha enseñado a tener un orden, debemos hacerlo. Si en lo humano lo hacemos, también en lo espiritual, también para Dios, dice la Escritura, Dios merece
la suprema alabanza. Porque grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Habacuc 2:20, porque el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Y entonces, hermanos, no estamos ante cualquier espíritu, no estamos delante de cualquier ser. Lo leemos en la Escritura, lo sabemos. Estamos ante el Dios soberano, que no tiene igual. Lo mencionamos en la gratitud, que merece todo. Todo, hermanos, todo. Y esta es la enseñanza que se debe manifestar siempre al pueblo de Dios, porque esto es parte, hermano, de lo que le entregamos al Señor. Dijo cierto personaje en la Escritura ¿qué era más importante? O la pregunta, ¿qué es más importante? ¿El altar o la ofrenda? ¿Qué es más importante? La ofrenda. En los tiempos antiguos, porque el fariseo pensaba así, pensaba al revés, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es más importante? Bíblicamente, ¿cómo entregamos entonces la ofrenda al Señor? ¿Cómo le damos nuestra ofrenda al Señor? Es la alabanza, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, que hay, hermanos, entre vosotros, voy a parafrasearlo, cuando ustedes se reúnen a hacer culto, ¿qué hay entre ustedes? ¿Qué es lo que dicen? Salmos, cánticos, ¿sí? Voy a decirlo de esta manera: interpretación, predicación, el mensaje. Y esto es lo que hacemos, hermanos. ¿Cuántos días nos pide el Señor para entregarnos? Voy a decirlo así: algunas congregaciones, por ejemplo en Yucatán, que tenemos la dicha de estar cerquita, y las hermanas que nos han visitado ya han visto, está bien cerquita el inmueble, ¿no? De repente se ocupan otros días, los lugares lejanos es muy difícil, hermanos, pero el día señalado es el día séptimo, el día de reposo. Un día nos pide el Señor, solamente un día nos pide el Señor. Compare esas horas de ese día de reposo, hermanos, compárelos con todos los días que dio en la semana para que usted haga toda su obra. No es nada, no es nada, hermano. Y entonces, ¿qué hacemos? Aprovechamos hasta lo máximo, porque entendemos que por medio de esto está nuestra salvación. Dice Juan capítulo 10. Dice del versículo 1, hermanos. Juan 10, 1. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Ay, hermanos, dice el canto, pero también lo digo yo: nadie como nuestro Señor, que nos ha dejado estas enseñanzas, nos ha mostrado que incluso por amor a los fieles, dio su propia vida, hermanos. Dio su propia vida. Y es cuando entendemos como siervos de Dios, hermanos, que a veces el ser responsable de una congregación no es solamente un título. Hay quien piensa: ay, qué bueno que ahora voy a ser de parte de la iglesia, ahí voy a ser el pastor de una iglesia y lo anhelo con todo mi ser, y eso me llena de entusiasmo. Pero ¿solo es eso? ¿Solo es algo que nos llena de entusiasmo? ¿Dónde queda el sentido de amor a la iglesia, el darnos a la iglesia, el inducir a la iglesia, al hermano, al prójimo? ¿Por qué a veces, hermanos, el congregante muchas veces espera que el siervo de Dios sea muy apapachable con él? Permítame decirlo así.
Permítame decirlo de esta manera. Incluso hay congregantes que quieren pastores a su manera, a su modo, ¿sí? Ay, ese hermano, ese pastor es bien regañón, es bien exigente y todo le enoja y quiere que todo esté en orden. Ese pastor no me cae muy bien. Pero viene el pastor que es, dicen por allá, es like, y que todo consciente y que ese sí es muy apreciado, hermanos. Y queremos que venga cada rato, pero el que es regañón, ese hermano no. El Señor Jesucristo, hablando y diciendo esto, hermano, el reconocer su voz de aquellos varones que le siguieron fielmente, porque incluso los discípulos, los 12, porque había muchos discípulos que seguían al Señor, y con el Señor Jesucristo daba las enseñanzas en algún momento, en cualquier lugar, muchos se escandalizaban y se iban. Le dejaban, le abandonaban. Decían, ¿quién puede sufrir esta palabra? Y a veces como que el congregante se hace en algún momento. No quiere sufrir la palabra de Dios. Hermanos, es entonces de suma importancia que nosotros podamos entonces manifestarnos delante del Señor como reconociendo lo que Dios impone, reconociendo lo que Dios hace propio y lo que Dios escoge por medio de su ministerio para el pueblo, para el crecimiento del pueblo. Y que su espíritu sea siempre, que el Espíritu de Dios sea siempre en medio de su pueblo. Es lo que más anhelamos como siervos de Dios. Es lo que más deseamos. Porque entonces, hermano, si hacemos la obra de Dios, vamos a tener buena recompensa. Y si no la hacemos, pobre de nosotros, hermanos, pobre de nosotros, si no realizamos la obra de Dios, si incluso no solamente si no la realizamos, si la hacemos a modo, como nosotros queremos hacer la obra de Dios, porque no es como la queremos hacer, es como Dios nos ha mandado a hacer la obra de Dios. Es como Dios quiere que realicemos la obra de Dios. Vamos a ver un ejemplo. En Hechos, capítulo 19. Versículo 11 hasta el 16. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. ¿Realmente no los conocía como es nuestro lenguaje? ¿No los conocía aquel espíritu? Claro que los conocía. ¿Qué dice entonces el espíritu cuando dice, a Jesús lo conozco, a Pablo también lo conozco? Y podemos agregar, a Pedro también lo conozco, y a otros siervos de Dios, pero a ustedes... No, yo pregunto, ¿quién los mandó? ¿Quién los envió? A lo mejor sabían las fórmulas, ¿verdad? Porque dice que veían y que querían llevar algo a cabo. Y se las sabían, hermanos. Pero, ¿dónde está el Espíritu de Dios en algún momento? ¿Dónde está la autoridad de Dios? ¿Qué es el que nos dirige entonces, hermanos de la iglesia? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, es el don que Dios pone en cada uno de nosotros. ¿Alguien me recita Romanos 10, 13 a 15? ¿O quieren que lo veamos?
Por el tiempo lo digo. ¿No? Vamos a verlo entonces. Es más, si alguien la encuentra antes. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Sí, hermanos. Sí. ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién? ¿Y quién tiene que predicar? Los enviados de Dios. Sí, hermanos. Los enviados de Dios. El que Dios diga. Que Dios designe. El que Dios derrame su espíritu sobre él. Qué gran enseñanza nos da el siervo de Dios, David. Porque aun cuando el profeta fue y derramó el aceite sobre él, le ungió, él no quiso usurpar el lugar que le correspondía hasta ese momento a Saúl. Bueno, y decía esto en Yucatán, ni siquiera era por Saúl, sino que David reconocía qué espíritu Dios había puesto sobre Saúl. Y es que a veces, hermano, no es la persona. Yo puedo decir, es el hermano Aniel, perdón, por decir Aniel, es el hermano Aniel. Pues es que el hermano... Si Dios quiso derramar su espíritu sobre el hermano, ¿yo qué? ¿Yo quién soy? Y reconozco el espíritu que debe estar sobre el hermano y que está sobre el hermano. Y por eso yo tengo que entender que es de Dios. Hermanos, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias, evangelio. Pero también buenas nuevas son condenación. Porque el humano va a ser juzgado por medio de ¿qué? Por medio de la Escritura. Cuando Cristo venga, va a juzgar a cada pastor por medio de la Escritura, a cada congregante por medio de la Escritura. Dice Lucas. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 17, versículo 20, hermanos. Preguntó por todos los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. La respuesta que ella dijo, el reino de Dios nos vendrá con advertencia. Amén. Amén. El 21, hermanito, por favor. Ni dirán, helo aquí y helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Amén. Porque el reino de Dios está entre vosotros. Hermanos, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amén. Amén. ¿Y cómo será en esta generación? De la misma manera. El humano come, bebe, se da en casamiento y el hombre será sorprendido.
Y por eso dice la Escritura, velad, llorad. Velad y orad. Ahí están las 10 vírgenes de Mateo 25. Unas tenían aceite y otras no. Tenían todas sus lámparas. Todas tenían sus lámparas. Unas estaban con aceite y otras no. Y dice la Escritura que todas cabecearon. Y cuando el esposo vino, las que no tenían aceite en sus lámparas dijeron, danos. Dijeron, no, vayan y compren para que no nos haga falta a nosotras. Y en lo que ellas iban y regresaban, el esposo vino y la puerta se cerró. Hermanos, es sumamente importante no tan solo tener nuestras lámparas, porque la palabra de Dios en el Salmo 119, 105 dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos tenemos la palabra de Dios. Todos tenemos una lámpara. ¿Pero tiene aceite? ¿Tiene el aceite? No basta con tener esto, hermano. Y este es hermoso. Ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Este es hermoso. Es lo mejor que Dios le pudo haber dejado al hombre. Y es maravilloso porque dice que aquí está nuestra vida eterna. Pero si usted se fija, todas las administraciones que están en el mundo, y estoy incluyendo incluso las que no son de la iglesia de Dios, tienen una Biblia en sus manos. La pregunta es, ¿si les predican bien? ¿Si les enseñan bien? ¿Si aprenden bien? Porque es otro concepto. Fíjese que la responsabilidad del ministro, la responsabilidad del siervo de Dios es predicarle al pueblo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero la responsabilidad del pueblo es si se prepara o no se prepara. Esa ya es responsabilidad del pueblo de Dios. Como el atalaya. La responsabilidad del atalaya era decir, si venía el enemigo, estar presto para que vea el enemigo. Y anunciaba, y si el pueblo no se preparaba, el atalaya no tenía esa responsabilidad. Pero si el atalaya cabeceaba y dormía y no veía venir al enemigo, y el pueblo era sorprendido y matado, esa sangre era sobre la cabeza del atalaya. Hoy, iglesia de Dios, hoy tiene atalayas que son de Dios, que le dan el alimento en tiempo y fuera de tiempo, que le llevan a delicados pastos y que le llevan también a aguas buenas, delicadas. Hermanos, pero tenemos todavía nosotros que buscar lo que es de Dios, tenemos que afianzarnos, tenemos que hacer todavía más, dice la Escritura. En Lucas, ya no lo vamos a ver, dice en Lucas, habla del siervo, que el siervo regresa cansado, lo voy a parafrasear, que regresa cansado de su trabajo y no le dice a su amo, siéntate, disfruta, ahora te van a servir. No lo dice, dice, ¿vienes cansado del campo? Todavía me tienes que preparar el alimento, me tienes que atender, y después que termines, entonces tú podrás alimentarte y descansar. Hermanos, no es tiempo de descansar. No es tiempo, dice la Escritura, no es tiempo todavía de reír, no es tiempo de la felicidad incluso. Habrá un tiempo para eso, porque los tiempos de Dios son perfectos, acuérdense. Eclesiastés, para todas las cosas hay tiempo, para todas, hermanos. Hay que revestirnos de la armadura de Dios, hay que revestirnos de las formas de Dios, de las enseñanzas de Dios, para que cuando aquel varón entre en aquel lugar, en las bodas del Cordero, y esté ahí, no nos vea a nosotros mal vestidos y nos diga, amigo, ¿quién te invitó? ¿Por qué no estás vestido adecuadamente? Que el Señor no nos diga así, que al contrario nos diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de mi Dios. Amados hermanos ministros, hermanos diáconos y colaboradores, esa también es nuestra obra que Dios nos ha dejado. Hemos de velar por la iglesia, hemos de buscar el rostro del Señor, hemos de apacentar la grey con mansedumbre, dice la carta a Pedro, la primera carta a Pedro, capítulo 5, y el mismo apóstol Pedro dice, yo también anciano. Y este es nuestro trabajo, sin vanagloria, doblar nuestras rodillas todos los días de nuestra vida, hermanos, para que Dios nos dé claridad, Dios nos dé entendimiento, y por amor a la obra de Dios, todavía nos demos aún más.
para gloria y honra de su pueblo y para gloria y honra del bendito que viene en el nombre del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.